Y pues vamos a empezar con el tema de las gomas y jaleas. Entonces voy a compartir mi pantalla para que veamos lo que yo tengo preparado. Ahí está. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de las gomas y jaleas. La definición que tengo de goma es aquella confitura que posee en su formulación algún agente gelificante, como bien también ustedes encontraron en su tarea. Entonces, tiene que tener un agente gelificante. Puede haber varios, sin embargo, bueno, la grenetina y la pectina son las más comunes, y aquí voy a añadir el almidón modificado que ya revisamos, que precisamente es porque sí hay gomitas de almidón en el mercado que podemos observar que pues sí está haciéndose esa aplicación con el almidón. Este agente gelificante les confiere una textura única, caracterizada por su elasticidad, o sea, yo la presiono y regresa a su forma original. Esa es la característica. Cuando se le somete a la presión y se deja libre. Es un producto estable, está en equilibrio en el medio que lo rodea, dependiendo de la forma como se conserve. La verdad es que en vida de anaquel, las gomitas pues sí se van secando. Incluso que vengan bien empacadas, por ejemplo, si compráramos una goma ya de algún tiempo en el mercado, pues veríamos que ya se empieza a secar un poco, pero sí se afectan con el medio ambiente, porque entonces van a entrar en equilibrio. Es decir, si yo tengo cierta humedad en la goma y el aire está seco, hace calor, pues entonces se va a empezar a resecar la gomita. Afortunadamente no es así como inmediata esta reacción, entonces va tardando, pero sí se nota cuando una gomita ya es como más vieja, porque sí se ve más, como más seca. Eso sí se le nota. Bueno, pues tenemos que, partimos igual como todos los productos de confitería, con un jarabe de azúcar, glucosa y agua, ¿no? Entonces esta mezcla vamos a hacer un cocimiento, y vamos a adicionar entonces el agente gelificante. Como veíamos en los procesos de las tareas que ustedes presentaron la sesión pasada, bueno, sí hay una diferencia en la manera en que van a gelificar. La grenetina va a gelificar cuando la hidratamos con agua. De hecho, todos necesitan agua porque pues, por eso son hidrocoloides. Solo que la grenetina es una proteína muy sensible a la temperatura, y entonces la gelificación se lleva a cabo aparte y con agua. En el caso de la pectina no sucede lo mismo, porque ahí sí tenemos que hacer un cocimiento con calor, y entonces este calor es el que hace que la pectina gelifique. Bueno, y otros factores, ¿no? La pectina que se utiliza es la de alto metoxilo. Las gomitas de grenetina, bueno, de pectina, no es cierto, la gomita de pectina. La jalea de pectina tiene una textura suave, tierna y corta. Estamos hablando de la jalea. Me salté una. A ver, espera un poquito. Ok, sí. Bueno, esa es la goma, perdón. Entonces me voy a la jalea. Bueno, en el caso de la jalea, bueno, se elaboran exclusivamente de pectina, y entonces, bueno, van a tener la textura suave, tierna y corta. Se elaboran, bueno, con la pectina. Aquí sí tenemos que cocinar a alguna temperatura alta. Y algo muy importante, para preparar una jalea, el valor de pH debe ser ácido, de 2 a 2.5. Si no tenemos este valor de acidez, entonces no va a gelificar la jalea. Entonces, esta parte es importante. Para hacer una jalea, pues necesitamos este punto de pH. Normalmente las jaleas pues son agridulces, son un producto agridulce, agradable, porque, bueno, son ácidos porque tienen que estar en un ambiente ácido, y pues por la cantidad de azúcar que se tiene. No encontramos jaleas como un ingrediente terminado, sin embargo está puesto como un producto terminado, pero está como un ingrediente. Y el único ejemplo comercial que podría yo decirles que existe en el mercado, bueno, pues es la aplicación que tiene el bubulubu. El bubulubu tiene una capa de jalea, incluso en la determinación de descripción del producto sí lo indica. Dice jalea y malvavisco cubierto con chocolate. Entonces ustedes leen los ingredientes, efectivamente esa es una jalea, porque está elaborado con pectina.
Y fuera de ahí, la verdad les decía que solamente encontraba yo en el mercado, de lo que he estado yo comprando y revisando, pues solamente las gomitas de grenetina mezcladas con pectina. Y en el caso de la jalea, que es pura pectina, pues solamente la aplicación que tenemos todos en conocimiento, porque eso sí lo conocemos todos, estoy segura, el bubulubu. ¿Sale? Bueno, pues de aquí me voy a saltar los agentes calificantes, porque estos ya los vimos, que me voy saltando la teoría que tenía de ahí, hasta aquí. Sí, Andrea, dime. Profa, bueno, es que hay unos dulcecitos, ay, creo que es como el latte, pero es un poquito más duro y está cubierto de azúcar y los venden en unos tubitos y vienen de varios colores. Y bueno, yo estaba viendo en internet que esos son de pectina, pero ¿se considerarían gomitas? No los ubico, ¿qué crees que esa presentación no la conozco? Tendríamos que ver la consistencia final, la verdad, para poderlo considerar. Profe, es que según yo son de guayaba. Ah, pero no son nates. Es que es como el latte, pero es más duro, porque el latte sí es un poquito blandito, pero estos sí son más duritos. Y me acuerdo que la clase pasada que vimos esto de la pectina, dijo que les daba una consistencia un poco más sólida. Sí, así es. Entonces, no sé si se podrían considerar gomitas, pero sí es como el latte, pero sí es más duro. Sí, sí podría decirse que es más chicloso. Ah, pues, tal vez sí pudieran ser gomitas, es que no los ubico, pero voy a buscarlos. ¿Cómo se llaman este producto? Ay, es que no me acuerdo cómo se llaman. Solamente sé que es como el latte. Lo voy a buscar, porque pudiera ser que sí, Y si tú le dices los ingredientes, sí decía pectina. Sí, decía pectina. Sí, podría ser, fíjate, no los conozco, pero sí pudiera ser. Los voy a buscar, porque fíjate, entonces esas sí serían, si son más duras que un nate, entonces serían gomitas de pectina, exacto, sí serían gomitas de pectina. Les voy a buscar a ver si están. Muy bien, porque lo que sucede es que ahorita, por ejemplo, así a nivel comercial, que nosotros ubicáramos una marca así en la mente, no hay, pues no ubico una marca así grande comercial que todos pudiéramos ubicar. En cambio, por ejemplo, el bubulubu, pues yo creo que sí todo el mundo lo ubica, ¿no? Y todo el mundo ha comido en algún momento un bubulubu. Y entonces, esta jalea, esta sí es fácilmente ubicable donde está. Ok, muchas gracias, Andrea, muchas gracias por la aportación. Los voy a buscar ese producto, a ver dónde encuentro. Bueno, pues voy a iniciar precisamente con las gomas de almidón modificado, de este gelificante. Ya vimos nosotros la teoría del almidón modificado para para utilizarse como un ingrediente. Entonces, estas gomas de almidón modificado se caracterizan por ser opacas y estables. Igual están en equilibrio y la diferencia con las gomitas de grenetina, pues son básicamente la consistencia, que es como más dura, como dice aquí, son más duras, y no hay cristalinidad en las gomitas de almidón, son opacas. A ver, aquí vamos a tener una fórmula de una goma de grenetina, ok. Una fórmula base de una gomita de grenetina. Azúcar, jarabe de glucosa, grenetina, ácido cítrico, una esencia de limón y un conservador. Benzoato de sodio como un conservador. Y vamos a ver, aquí está una de almidón modificado. Glucosa dextrosa, el almidón modificado, cremor tártaro como acidulante, agua y esencia. Esto es una fórmula para una gomita de almidón. Y bueno, aquí nada más mencionar que en la teoría yo encontré que el ácido tartárico, dice la teoría que pues se puede agregar primero para que dé la acidez, ¿no? Y después clarifica la masa, dándole transparencia y brillo. Yo a este punto, la verdad, no lo he comprobado. Cuando bueno, en la fábrica se hacían gomitas de almidón, la verdad es que no usábamos este ingrediente. No sabría yo decirles si realmente cumple esta función, pero la teoría dice que el ácido tartárico lograría hacerla un poquito más clara la masa de la goma. No creo que llegue a una gomita de grenetina, ¿no? Que son cristalinas y transparentes, pero a lo mejor esto sí puede mejorar la apariencia de la gomita.
Bueno, y aprovechando que ya está mencionado lo de los conservadores, más o menos, bueno, más bien todas las gomitas se tienen que utilizar un conservador. Los más utilizados son estos, el ácido cítrico, sorbato de potasio y benzoato de sodio. Hay un gran número de conservadores, pero estos son los principales. Entonces, vean, el ácido cítrico, eso ya lo habíamos comentado, pues funge primero como acidulante y en segundo lugar, bueno, va a ser el conservador. O sea, si ponemos ácido cítrico, pudiéramos no usar un conservador extra. Sin embargo, bueno, pues las vidas de anaqueles largas que requerimos a nivel industrial, pues sí nos van a obligar a usar normalmente un conservador. Entonces van a leer ustedes las etiquetas de las gomas que consumimos a nivel comercial y van a ver pues que sí la mayoría, si no es que todas, tienen un conservador extra, pues para incrementar la vida de anaquel. Fíjense que la vida de anaquel de una gomita, sobre todo de grenetina, son las que sí más tienen que llevar el conservador. Por lo siguiente, resulta que la grenetina es la fuente de contaminación de las materias primas que utilizamos, la fuente de contaminación más grande. Normalmente a nivel industrial las grenetinas ya vienen con su conservador, o sea, sabemos, bueno, los productores de grenetina saben que debido a la fuente de la materia prima que son las pieles y los huesos, y que pues sí, ya son productos que no se les cuida a veces bien en los rastros para que esté libre de contaminación. Entonces cuando se procesa para la grenetina, a pesar de que hay proceso de temperatura para que se pueda pues de alguna manera bajar la carga microbiana. En algunas ocasiones no es posible bajarla totalmente. Entonces una grenetina pues no es completamente estéril. Y aparte como tiene un gran contenido de nutrientes, entonces pues es fácil pues que crezcan los microorganismos ahí. Entonces las grenetinas a nivel comercial traen algo de conservador y aún así, pues, la empresa que utiliza las grenetinas pudiera ocupar un poquito de conservador si en el estudio de la vida de anaquel se observa que hubiera una contaminación. Así que sí se tiene que utilizar por ese motivo, por la grenetina. Bueno, aquí tenemos otra fórmula. Agua, glucosa, azúcar y grenetina. Y a ver, vamos a ver el proceso. Sí, de aquí vamos a ver el proceso. Bueno, en primer lugar, disolvemos el azúcar en el agua. Muy bien, que no quede ningún cristal, ya lo saben. Y entonces agregamos la glucosa. Agregamos la glucosa y obviamente la glucosa también va a ir tibiecita para que vaya líquida. Entonces vamos a mezclarlos para que entonces empiecen al primer hervor. Bueno, quiere decir que se disuelvan bien. Y entonces, bueno, ahora sí hacemos el cocimiento. El cocimiento, aquí está una temperatura sugerida de 118 grados centígrados. Y entonces paramos ahí el cocimiento, ¿no? de este jarabe. Por otro lado, vamos a hidratar la grenetina. La grenetina, ustedes también ya lo habían mencionado, la tenemos que hidratar aparte, pero les voy a apuntar aquí en el chat la relación, que todos ahí ustedes la están viendo. Relación, déjenme apuntarlo. Relación. Bueno, la relación de agua-grenetina para hidratarla va a ser, me lo puse ahí, 2:1. Es decir, 2 partes de agua por 1 de grenetina, para que se hidrate perfectamente. Si ustedes han hecho gelatinas en casa a partir de grenetina natural, saben que tenemos que mezclar 1 cucharada de grenetina en medio vaso de agua. Una vez que ponemos nosotros la grenetina en el agua, pues tenemos que revolver rápidamente con la cuchara para que todas y cada una de las partículas de grenetina se hidraten. Si nosotros no hacemos esta operación, bueno, vamos a ver en nuestro vasito que entonces van a quedar grumos de grenetina que no se hidrataron y que pues son un polvo que cuando se va al producto pues se siente como una partícula extraña. Entonces, muy importante utilizar esta proporción de agua, grenetina, para que nosotros podamos lograr una buena hidratación. Entonces, cuando tenemos una fórmula de gomita, pues la verdad es que una gran parte del agua es para hidratar la grenetina y el otro resto
es para hacer el jarabe. Entonces ustedes vean aquí, 7 kilos de grenetina lleva esta fórmula, entonces vamos a usar 14 litros de agua para que nosotros podamos hacer la hidratación de la grenetina. Bueno, la vamos a tener ahí hidratada y entonces cuando la temperatura del jarabe ha descendido, procedemos a agregar la grenetina. ¿Qué temperatura dijimos pues que se requiere para la grenetina? ¿En qué momento se empezaría a desnaturalizar? ¿Se acuerdan? ¿A 118? No, a 118 hacemos el cocimiento. ¿O no lo mencionamos? ¿Alguien tiene el dato? ¿No es a partir de los 40 grados Celsius? Ay, un poquito más fuerte, Vanessa, no te escuché bien. Que si no es a partir de los 40 grados Celsius. No, esta proteína aguanta un poquito más. Y de los 40 grados Celsius, sí, la mayoría de las proteínas. Esta aguanta un poco más. Creo que no lo comentamos. Bueno, entonces les voy a decir. La desnaturalización de la grenetina comienza a partir de los 60 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros vamos a agregar nuestra grenetina hidratada, pues sí tenemos que dejar que la temperatura del jarabe baje a esa temperatura o cercano a esa temperatura para que nosotros no la degrademos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en las instrucciones de las gelatinas que hacemos en casa nos dice que en agua hirviendo pongamos nuestro sobre? Cuando lo que sucede es que cuando, por ejemplo, en las instrucciones de las gelatinas caseras nos dicen que tiene que ser agua hirviendo, es pues para que lo haga de la manera más rápida, porque yo en cuanto vaya bajando la temperatura, pues sí se va a hidratar, pero me va a costar algo de trabajo hidratar esa grenetina. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, ahí se tiene considerada que la grenetina se va a degradar un poco y entonces en las formulaciones en polvo, de las gelatinas en polvo, pues siempre hay como un exceso de grenetina, de tal manera que cuando hay el choque térmico con el agua hirviendo, bueno, cierta parte o cierta porción de la grenetina, pues sí se va a degradar, pero la gran mayoría no. Y entonces esa se va a poder soportar este cambio de temperatura para poder obtener nuestras gelatinas caseras. Entonces, a nivel industrial, por ejemplo, se respeta a veces, o la gran mayoría de veces, los 60 grados centígrados, pero en realidad no se espera uno tampoco tanto, ¿no? Porque como les digo, a nivel industrial pues queremos sacar rápido el producto. Entonces, a nivel industrial resulta que más o menos la temperatura en la cual se va a agregar la grenetina pues varía entre unos 70 y 80 grados centígrados, donde se agrega la grenetina hidratada. Pero si somos estrictos, pues sí tendría que ser como a los 60 grados centígrados. Entonces, bueno, esta grenetina se anexa al jarabe y se revuelve bien hasta que se disuelva. Se tarda un poquito en disolverse, pero finalmente toda la grenetina se va a disolver en el jarabe. Entonces, al mismo tiempo que se está agitando y se está disolviendo la grenetina hidratada, comienza a formar espuma porque la grenetina tiene esta característica de espumante. Entonces, esta espuma que se forma en este proceso que estamos viendo por lote, tenemos que quitarla. La tenemos que quitar porque si no quitamos la espuma, entonces vamos a tener problemas de que cuando nuestra gomita ya esté cuajada y terminada, bueno, se le va a ver la capa de espuma y visualmente no es muy agradable. No tiene nada de malo la espuma. Si la comemos, pues solo vamos a sentir la textura aireada, pero no tiene nada de malo. Sin embargo, visualmente no queremos una gomita que tenga una capa de espuma, entonces se eliminan estas espumas de la superficie. Bueno, en este momento ya podemos poner, o sea, ya casi para empezar a hacer el moldeo, vamos a poner entonces el resto de los ingredientes. ¿Cuáles son los restos de los ingredientes? Pues colores, sabores y acidulantes, según la fórmula. Conservadores también ahí van. Y entonces, bueno, pues ahí se agregan en ese momento. En el caso de la fórmula que pusimos aquí,
la esencia de limón, el color verde y bueno, el ácido cítrico. Posteriormente, pues vamos a hacer el moldeo de la gomita, vamos a darle una forma que nosotros queramos y esto se hace en un molde de almidón seco, almidón natural. Aquí no necesitamos almidón modificado, aquí vamos a hacer un almidón natural y el almidón natural se va a hacer para que sea como una base. Este punto también ya lo habíamos comentado en algún momento. El almidón se le imprime una forma. Vamos a imprimirle por medio de un molde la forma a este almidón y entonces ahí en esa forma que se dejó impresa vamos a poner una porción de la goma, de la goma de grenetina líquida en esa imagen que está en el almidón seco y tamizado. Y entonces pues vamos a dejar que cuaje. Lo podemos dejar de manera natural a temperatura ambiente a que cuaje y entonces más o menos serían unas 24 horas. Si hiciéramos nuestras gomitas a nivel casero, pues nosotros tendríamos que esperar 24 horas para desmoldar. En el caso del nivel industrial, podríamos acelerar un poquito y llevarlo a una estufa de secado o a un cuarto de secado durante 12 horas y podríamos desmoldar. En realidad, pues si no tenemos, por ejemplo, un tercer turno en una fábrica industrial, pues hasta la fábrica espera 24 horas, en realidad, porque pues fíjense, para esperar 12 horas, eso querría decir que si yo la preparo en la mañana y termino, no sé, alrededor del mediodía, pues me tocaría desmoldarla en un cuarto de secado, pues a la medianoche, ¿no? A las 12 de la noche. Entonces, a las 12 de la noche, solamente que la fábrica tuviera un tercer turno, pues tendríamos personal suficiente para poder hacer el desmoldeo y la continuidad, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, si la fábrica no tiene 3 turnos, pues se queda igual 24 horas hasta el día siguiente en reposo para que termine de cuajar. Muy bien. Una vez que completamos el proceso de gelificación, entonces vamos a desmoldar y cepillar el almidón que se queda en la superficie. Eso también lo comentaron en las tareas que revisamos la sesión anterior. Se le quita el exceso de almidón en la superficie y pues la superficie queda como opaca por la pequeña capa de almidón que tiene pegada, no se ve brillante. Y entonces lo que se va a hacer es hacerle un terminado. El terminado quiere decir que vamos a hacer pues 2 cosas, creo que está en la siguiente. Ahorita me paso ahí, ahorita lo digo. Bueno, en este punto donde ya desmoldamos, si checamos en el refractómetro, más o menos una gomita de grenetina tiene de 79 a 81% de sólidos o de grados mix, que es el equivalente, porque pues tenemos pura azúcar, casi pura azúcar en la formulación. Entonces, más o menos así. Y, me falta el arenado, pero yo creo que no. Ahorita lo vemos, porque se utiliza para las dos gomitas. Bueno, entonces, eso lo vemos más adelante. ¿Cómo hacemos el terminado? Aquí ya les puse un adelanto, se termina arenando en un bombo o cristalizando con jarabe según se requiera, pero lo explico un poquito después de que haga lo de almidón. Bueno, ahora sí la del almidón. Para la elaboración de las gomas de almidón, pues vamos a requerir también hidratar un poco el almidón en agua, y también ya lo habíamos dicho, cuando ponemos almidón en agua, pues parece leche, ¿no? Entonces se le llama lechada, para que vaya absorbiendo el agua, los gránulos de almidón. Sin embargo, bueno, ellos sí necesitan una ayudadita, sí tenemos que cocinar, sí tenemos que hacer incremento de la temperatura para lograr que el almidón absorba el agua. Es importante que, bueno, esta lechada, bueno, vaya agregándose al jarabe que se prepara previamente y que está hirviendo. Y aquí en la teoría encontré, pues, 2 formas de hacerlo. Nos dice la teoría que si agregamos esta lechada poco a poco en un chorro fino, sin que deje de hervir el jarabe, entonces vamos a tener gomas suavecitas, ¿no? Bueno, suaves. No demasiado suaves, porque pues es una goma de almidón, pero suave. Al contrario, si nosotros vaciamos de golpe nuestra lechada de almidón sobre el jarabe hirviendo, entonces vamos a tener una goma firme, que se puede cortar con cuchillo incluso. Esa es la teoría. ¿Cuál se ocupa? Les voy a decir, en realidad
la que se ocupa a nivel industrial, pues es la que la echamos de golpe. ¿Por qué? Porque pues no puedo estar esperando y entonces tengo que acelerar el proceso y lo hago de golpe. A menos que el producto que yo venda, pues sea un producto que quisiera que fuera muy suave y que casi se pareciera a una gomita de grenetina, lo cual no se maneja porque pues, como les digo, por el tiempo de procesamiento industrial, pues necesitamos que sea rápido, que sea rápido. Y aparte, nuestros clientes, los clientes pues como que ya ubican la textura de una gomita de almidón y entonces pues ya no hay problema, ya los clientes saben que las gomitas de almidón son como más firmes y que son opacas. Entonces, en ese sentido, no se requiere o no conozco igual una goma que se venda a nivel industrial que sea así, o sea, que sea muy suave, de tal manera que yo me imagine pues que a lo mejor hacen el cocimiento así en chorro fino, poco a poco, la verdad no. Entonces, las gomitas de almidón que nosotros conocemos a nivel industrial, por excelencia, pues son los manguitos. Los manguitos con chile son las gomitas por excelencia. Y creo que habíamos platicado, ¿no? De los ejemplos. Díganme si habíamos visto ejemplos o todavía no. No. ¿No? Ok, entonces, bueno, ya les dije el manguito. ¿Alguien ubica algo? ¿Qué producto creen que sea también una gomita de almidón? ¿Las velitas? Sí, gomitas de almidón. Las frutitas, Las que van con, las que son de colores. sí, que tienen azúcar. No, las frutitas sí son de grenetina. Fabiola, gracias. Las paletas que son como de sandía y de mango, que están cubiertas de chilito en polvo. Exacto, sí. Sí, así es, Andrea, es correcto. Gracias, sí, sí, esas también. Las de rompope, profa. Las de rompope, fíjense que no, sí son de grenetina, sin embargo el rompope sí hace que quede opaca, pero ahí es por el rompope. Sí, no, esos son de grenetina. ¿Esas de la imagen también son de grenetina o de almidón? ¿Las de rompope? No, esas que están en la presentación. No, las que están en la presentación es de grenetina. De hecho, vean aquí, nada más que esa la metí porque no encontré la imagen de almidón, pero vean aquí sí dice de grenetina. Arriba, ¿ya vieron? Esta es de Sí, grenetina. sí. Sí, esa no Profa, está en la imagen. ¿Cuál? hay unas que tienen forma como de tiburón, o bueno, pues es azul Ay, y en la parte de abajo tienen blanco. sí, es correcto. También las conozco, sí, sí. Las gomas sí me gustan mucho, sí las conozco. No, también son de grenetina. Sí, también son de grenetina. ¿Saben por qué se dan cuenta que son de grenetina? Díganme. No, ahorita iba a dar un ejemplo, adelante. No, dime el ejemplo primero. No sé si sean las velitas que vienen en un tubito de plástico. No sé si las conozca. ¿De qué color son esas? Son de colores, pero, o sea, son como, vienen en un tubito de plástico, son largas. Y en la punta tienen como azúcar. No, ¿qué crees que no las ubico? Sí, ya sé cuál dice mi compañera. Sí, son unas que vienen como en un popote, profesora. Ajá. ¿Sí? Las voy a buscar también, entonces voy a anotar. Pero son gomitas, o sea, ustedes las han comido y son como elásticas en algún momento. Sí. Sí. Si quiere, ahorita mando una foto. Sí, por favor. También las voy a buscar para comerlas. No lo sé, tendría que verlas, a lo mejor sí, y probarlas. A lo mejor ahí. Ya la busqué, profa, y creo que dice que sí es de grenetina, pero no sé qué dice usted. Sí, si están los ingredientes y dice grenetina, pues sí, entonces no es. Entonces. Ok, de hecho, fíjense que no importa. Son pocos los ejemplos de gomitas de almidón. A ver, aquí estoy viendo la foto. Sí son de grenetina. Las velitas.
Se llaman velitas, y ya las vi. No, las velitas sí son de grenetina. Sí, a eso iba precisamente. Aunque se vea el color oscuro, por ejemplo, las velitas son como opacas, ¿no? Aunque son estos colores, no son así, son brillantes, pero sí se ve la consistencia opaca, pero sí es de grenetina. Ahí más bien ese color así como oscuro, bueno, cerrado, lo está dando el colorante. O sea, sí tenemos que buscar un colorante que nos haga ver la consistencia más clara. La verdad es que sí, para que sea muy claro, necesitamos seleccionar muy bien el azúcar, la glucosa y el colorante. Sí, no, son de grenetina. Ya las encontré. Sí. Las moritas. Ah, no, la morita sí es de grenetina, solo porque está cubierta como con chochitos de uva. Sí, ok. Sí, no, entonces tampoco. No, pues ni hablar. Si no hay más, porque yo quería ver qué tal que conocen ustedes otro más. Si no hay más, pues la verdad es que sí, por lo pronto serían los manguitos y las paletas. Estas paletas de sandía sí son de almidón. Y una cosa interesante de la gomita de almidón es que pues no se presenta así natural. La verdad es que las gomitas de almidón siempre se presentan cubiertas de chile. Por lo menos lo que está en el mercado sí se presenta cubierta de chile para que contraste con el sabor de la gomita y sea como más atractivo al público. Sí se cubren casi siempre, más bien las que están en el mercado es con chile, porque esas mismas paletas que dijeron de sandía y que son cubiertas con chile. Bueno, es una mezcla de azúcar y chile. Correcto. Muy bien. Y bueno, regresando al tema de las gomitas que son de colores oscuros, por ejemplo, esos tiburones, que es, ajá, sí los conozco, azul con blanco, no, son los colorantes. Y pudiera ser, por ejemplo, en el caso de la parte blanca de estos tiburones, y que también la he visto en algunas gomas que vienen combinadas con blanco. Ese blanco que tienen, bueno, es un colorante, pero también puede haber pasado por un proceso de aireado la goma y entonces pues da esa apariencia. El aireado, por ejemplo, de gomitas, sí lo he visto, pero no ubico una a nivel comercial, donde simplemente pues se bate y incorporamos aire en la goma. Entonces en la textura se siente diferente. Muy bien. Bueno, pues ya vimos los ejemplos. Entonces vamos al proceso. Bueno, para las gomitas de almidón, pues van a ver ustedes que vamos a disolver en una marmita pues los ingredientes, el azúcar, la glucosa, el agua y el almidón hidratado. Es decir, aquí todo sí se puede revolver y se lleva a una temperatura de cocido. Entonces, ya habíamos aclarado que si yo quiero que la gomita sea suave, pues entonces lo pongo de poco a poco y que si quiero que sea firme, pues la pongo de golpe. Aquí en este diagrama, pues ustedes ven que se pone de una sola vez, entonces quiere decir que se pone de golpe y que sea todo el cocimiento junto. Sí lo tenemos que hacer junto porque queremos que sea rápido. Incluso les voy a decir por qué debe ser una gomita firme. La gomita firme a nivel industrial de almidón la requerimos porque normalmente los grajeados blandos están puestos en como centro una gomita de almidón. La verdad es que es por eso. Entonces, las picafresas, ustedes han comido picafresas, entonces sienten la gomita de almidón del centro, pero se siente firme. O sea, debe ser firme para aguantar el proceso de confitado. También ya habíamos hablado que en el proceso de confitado, si el centro es muy blando, pues puede deformarse o se le pueden caer las capas del confitado. Entonces, por eso es firme, por eso tenemos que utilizar a nivel industrial, pues, gomitas firmes, porque también se ocupan mucho. Y yo creo que esa es la aplicación más extendida a nivel industrial, o sea, usar las gomitas de almidón como centros. Entonces, las picafresas, los jelly beans, estas gomitas de cereza que platicamos, perdón, los confitados de cereza, tienen como centro una gomita de almidón. Bueno, aquí están los datos. El punto final es cuando tiene de 76 a 78% de sólidos. Entonces, dejamos que se enfríe un poquito, no por otra cosa más que para añadir la esencia y el color.
y añadimos, bueno, los restos de los ingredientes, sabor, color y cremor tártaro, que es optativo. Entonces, procedemos a colar. Fíjense, este término que les pongo aquí es un término que se ocupa muy extensivamente en la industria del dulce. Y el colar es el equivalente, es el equivalente a moldear. Es el equivalente a moldear, colar. Entonces aquí en este diagrama ustedes van a ver que se utiliza este término, pero es muy común en confitería, colar mientras esté caliente. ¿Dónde vamos a moldear? ¿Dónde vamos a colar? Pues en un cofre, en un molde de almidón natural donde le imprimimos la forma. Ahí vamos a colar y vamos a dejar que se seque. Aquí me falta en este diagrama el secado. La gomita de almidón también se debe de dejar secar y dura más tiempo el secado que la goma de grenetina. Aquí sí dijimos que la goma de grenetina dura unas 24 horas. La gomita de almidón pues dura por lo menos al doble, al triple. Una vez que se termina el tiempo de espera de secado, de cuajado, vamos a sacarlas del molde y vamos a hacerles un terminado que aquí ya les puse en el diagrama, engranar o arenar. Es un término que también se utiliza para describir la terminación de la goma. Muy bien, pues aquí está desglosado. Ponemos los ingredientes en la marmita, el agua, vamos a poner la glucosa y llevamos a un hervor. Ahí también va la lechada, que es almidón y agua, y vamos a bueno, aquí dice que tenemos que tenerla preparada 30 minutos antes, pero no es obligatorio porque pues aquí, por ejemplo, como lo vamos a echar junto con los demás ingredientes, podría no haber problema. Yo aquí lo dejé igual como lo encontré, pero nos dice que sí tendríamos que prepararla un poquito antes. Vertemos la lechada o el almidón sobre el jarabe en ebullición para que tengamos una buena gelatinización. Y aquí nada más quiero hacer el paréntesis para que ustedes se acuerden de los equipos de cocimiento que nos dieron sus compañeros en la exposición de tecnología para la elaboración de gomas y productos aireados. Los equipos que hacen el cocimiento de las gomitas de almidón, pues básicamente lo que buscan es lograr la temperatura en la cual el almidón se gelifica, el almidón absorbe el agua, pues para que podamos aprovechar esas propiedades que tiene de absorber el agua y mantenerla y aparte pues hacer esa consistencia gelificante. Así que los equipos que nos dieron sus compañeros unos eran precisamente para hacer estas gomas de almidón. Los que presentaron ellos no todos eran para grenetina, varios de ellos presentaron que son para gomas de almidón. Y aquí voy a poner en el chat, si se acuerdan, a ver si sale. No me sale, ahora no me sale el chat. Bueno, si se acuerdan del equipo que ellos mencionaron, que era el Jet Cooker. El Jet Cooker es un equipo que ellos nos dijeron que hace la interacción directa del jarabe, bueno, de este jarabe que estamos aquí viendo, con vapor de agua. Entonces, es un cocimiento a contraflujo por un tiempo muy corto. Es como de los más eficientes porque nosotros hacemos interactuar este jarabe, bueno, esto que ya preparamos, nuestra pasta de gomita de almidón, interactúa por unos segundos con vapor directo en un jet cooker. Entonces, eso eleva la temperatura pues súper alto, quizás más alto del punto donde gelifica el almidón, pero como lo hace por unos segundos, este proceso equivalente de la leche. Y entonces, el proceso dura muy poquito tiempo y logramos que rápidamente gelifique nuestro gránulo de almidón. Entonces, por ejemplo, este equipo que se utiliza a nivel, tiene buen rendimiento y con mucha velocidad hacemos el cocimiento de estas pastas de azúcar con almidón.
muy utilizado a nivel industrial. Bueno, pues ya que tenemos el cocimiento, con este equipo del jet cooker o con el que se tuviera, incluso si no lo tuviéramos, bueno, pues si lo hiciéramos en una marmita, en un recipiente a nivel planta piloto, bueno, pues también podríamos obtener buenos cocimientos del almidón. Concluyendo esta ebullición, vamos a seguir hirviendo hasta tener el punto final, más o menos ahí donde los sólidos tengan de 76 a 78%, y yo le añadiría, y pues que ya esté gelificado el almidón. Exacto, o sea, tiene que estar gelificado. Fíjense que en la línea de proceso este punto se puede observar al microscopio utilizando un colorante de Lugol. ¿Qué nos va a identificar el Lugol? El almidón. Así La es. cantidad de almidón. Sí, muy bien. Mariela, gracias. Sí, muy bien. El Lugol nos va a identificar el almidón. Entonces, si nosotros al microscopio observamos el almidón, una lechada de almidón o esta porción de jarabe que tiene almidón, y lo teñimos con Lugol, vamos a observar los gránulos del almidón que están ahí. Entonces, si nosotros hiciéramos una preparación y la observáramos antes de cocer y después de cocer, nosotros, por ejemplo, a nivel microscópico, podríamos comprobar y garantizar que el almidón ya está hidratado, ya está plenamente cocido, porque veríamos el cambio se verían todos los gránulos en el microscopio antes, y después del cocimiento ya no se ven los gránulos, ya se ve pues una masa dispersa, así, sin tener gránulos completos. Y lo podemos hacer a nivel del microscopio con fines de monitorear si estamos haciendo un adecuado cocimiento del almidón en nuestro equipo. Muy bien, pues ya que terminamos el cocimiento, y entonces pues podemos añadir el color y el sabor. Como habíamos dicho, pues el uso del cremor tártaro es opcional para que podamos hacer nosotros la aplicación en las masas de almidón modificado. Es opcional, ahí está puesto. Bueno, entonces ponemos los colores y sabores, y mientras esté caliente vamos a proceder a colar. Ya dije que colar es moldear en un cofre de almidón bien seco y tibio. Se espolvorea con almidón la parte superior para que no se pegue, y pues dejamos que se seque, dejamos que cuaje completamente y se seque la gomita de almidón. ¿Qué notaciones importantes podría yo decirles aquí? Bueno, que cuando hacemos este moldeo, pues también va a ser en un cofre de almidón. A nivel industrial se sigue ocupando el almidón, aunque yo me acuerdo que cuando dijeron sus procedimientos de elaboración casero en las tareas, recuerdo que algunos sí dijeron que también se puede moldear en un molde de silicón. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, ya no tendría que limpiar mis gomitas, porque si yo lo hago el colado en un molde de silicón, entonces yo ya no voy a tener este almidón pegado a la gomita. Pero ahí, ojo, si yo, por ejemplo, utilizo un molde de silicón, donde yo ya no utilice almidón, sí hay que cambiar la formulación, porque al final de cuentas, cuando yo hago el moldeo en un cofre de almidón, el almidón le va a absorber un poquito de humedad a mi jarabe. En cambio, si yo moldeo sobre un molde de silicón, pues el silicón no le va a absorber nada de humedad. Entonces, eso quiere decir que pues para hacer una gomita en un molde de silicón, pues sí tendría yo que modificar un poco la fórmula, ¿sí? Porque no voy a perder humedad. Bueno, ya les decía los tiempos. Generalmente la gomita de almidón desmolda a las 48 horas, son 2 días, para que podamos tener completamente firme mi gomita de almidón. Tarda un poco más de tiempo en cuajar bien. E incluso a veces hasta con esas 48 horas tampoco es suficiente. Entonces la gomita de almidón que yo saque de ahí tal vez no aguante mi proceso de confitado en bombo, y a lo mejor pues yo voy a requerir dejarla pues más días. Dependiendo de la fórmula, bueno, esto puede variar. La fórmula que se trabajaba ahí en la fábrica donde estaba,
Fíjense que esa fórmula requería 4 días de secado. A temperatura ambiente, claro, estoy hablando en una temperatura ambiente. Si ya lo meto en un cuarto de secado, bueno, sí son menos horas. Pero a temperatura ambiente, ¿qué creen que esa formulación requería? Pues 4 días de secado. Si yo quería utilizar la gomita, no sé, a los 3 días y que tuviéramos una urgencia de producción y que quisiéramos utilizar esa gomita 3 días antes, bueno, con 3 días de secado, fíjense que a veces no aguantaba el proceso de confitado en bombo. Entonces, pues sí, con ese objetivo de que fuera un centro para un confitado blando, pues sí requerimos que esté firme. Entonces, bueno, aquí nada más les aclaro que son más tiempo de secado, pero puede ser hasta incluso más. El chiste es que ya que nosotros logramos que esté firme la goma de almidón, bueno, se saca, se desmolda y se cepilla para que podamos quitarle el almidón adherido. Bueno, pues creo que aquí está en la diapositiva. Si es una porción pequeña, bueno, sería este tiempo, y si quisiéramos hacer pues una escala de muchas toneladas, tendríamos que utilizar, bueno, cocinadoras y pues muchos cobres y tal vez hasta el cuarto de secado. Bueno, pues ahora vamos a hablar del terminado. Las formas de terminar son dos, las gomitas. La primera es el abrillantado. La gomita, bueno, la cepillamos, le quitamos lo más que podemos de almidón y entonces vamos a sumergir las gomitas en un jarabe de azúcar. Aquí dice incluso los grados Baumé, para que se puedan hidratar. Es decir, cuando ponemos el jarabe vamos a ver cómo la capa de almidón que tenía pegada a la gomita desaparece, se hidrata y desaparece. Entonces, después de haberlas humedecido en ese jarabe, pues vamos a colar el jarabe sobrante, es decir, sí, pues a colar, a tamizar las gomitas y se dejan secar a temperatura ambiente. Y entonces este jarabe nos va a dar una apariencia limpia, cristalina de la goma. A nivel comercial, quien ocupa este terminado, que es abrillantado, y yo le podría poner aceitado, porque incluso con un poco de aceite, pues logramos que hasta brille, son los panditas. Los panditas y, bueno, muchas otras gomas, los tiburones que dijeron sus compañeras, todos los que no lleven terminado de azúcar, no sé, los pingüinos, los dientes, hamburguesas, bueno, todo ese tipo de gomas que no lleva azúcar en la superficie, sí tienen un ligero abrillantado, aceitado incluso, para que esa presentación sea la que tenga al final la goma. Obviamente estos tipos de gomas que nosotros vemos que son pues hasta excesivamente firmes, bueno, pues estas gomitas son así las quieren los niños, ¿no? Así quieren que sea con esa firmeza. Entonces, esas gomas tienen este tipo de terminado. Bueno, el otro tipo de terminado es el arenado. El arenado también se le conoce como engranado y entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner un jarabe para humedecer la superficie externa con el fin de que se humedezca el almidón y se quite esa apariencia. Y pues porque ahí también vamos a lograr que tenga una consistencia adhesiva y entonces la podemos cubrir ya con el azúcar. Azúcar de la mejor calidad, porque cuando hacemos una gomita azucarada, vean ustedes que las que compramos tienen que tener el azúcar muy finita, es azúcar refinada, para que tenga una apariencia agradable. También aquí se incluye pues las gomitas que van enchiladas, aquí también se incluye este tipo de trabajo. Si lo hacemos a mano, bueno, lo hacemos en una mesa de mármol, en un recipiente cualquiera. Simplemente tenemos en ese recipiente un recipiente para bañarlas y el otro recipiente con el azúcar. La verdad es que cuando se hace de manera artesanal, hasta con la misma mano, tomamos la gomita húmeda, la echamos en el azúcar a que se le pegue y con la misma mano la sacamos, la sacudimos y la dejamos en papel o en una charola para que se termine de secar. Si lo hacemos a nivel industrial, bueno, ahí tendría que ser en bombo. La forma de hacerlo en el bombo, bueno, nada más es que se le pone ahí el jarabe, que se dispersa por todos los centros, por todas las gomitas, y luego ponemos el azúcar. Sin embargo, bueno, la operación de arenado con azúcar en bombo no debe de durar mucho tiempo, porque si nosotros nos pasamos de tiempo, entonces se va a secar
y va a soltar el azúcar, la gomita. El azúcar que la adquirió porque se pegó con un jarabe, si se seca ese jarabe, bueno, se le va a caer. Entonces, el azúcar va a quedar pegado a la paila rotatoria. Entonces, pues sí, tiene su chiste también. Muy bien. Pues como conclusión de estos procesos de elaboración de gomas de jalea, de almidón y gomas de grenetina, bueno, pues aquí podemos como resumir que los gelificantes son la materia prima más importante porque nos va a dar la textura y que los productos que vimos ahorita pues son muy apreciados por la sensación de elasticidad que se percibe en la boca al morder. Sí, es esta sensación, porque no es como un chicle, ¿no? Sino el rebote que se siente en el paladar. Esto es lo que gusta a los que consumimos gomas. Muy bien, bueno, pues nada más hay que tener atención importante en la hidratación de la grenetina y en los puntos de cocimiento, los puntos de los sólidos, para que tengamos buenos resultados y buen producto con características agradables al consumidor. La verdad es que sí, de gomas, también hay una gran variedad de gomas, de figuras. Sí, hay muchísimos tipos de gomas en el mercado. Lo que ustedes dijeron, animales, lombrices, estos que les decía de los dientes, los pingüinos, la verdad es que lo aprovecharon muy bien. Estos son los de Bimbo, creo, los que hacen este tipo de gomas. Y hay otras empresas, por ejemplo, veo unas de Lucky Gomis, algo así, que han hecho muchos tipos de gomas, esta empresa. Entonces es muy agradable. Podemos hacer varias combinaciones de colores, de formas. Sí que sí es muy agradable. Y nada más como un comentario, fíjense que cuando salió las gomitas, los panditas suaves, me fijé en los ingredientes que los panditas, fíjense, estos son de grenetina. Tienen una cantidad muy alta de grenetina y tienen grenetinas con altos bloom. Pero cuando sacaron el pandita suave, yo dije, bueno, ¿qué hicieron? Le han de haber bajado la grenetina. Y ya rechequé los ingredientes. Resulta que para suavizarlo le pusieron un poquito de almidón. Entonces, para ellos fue buenísimo porque como el almidón ya vimos que es más barato, entonces, pues, les favoreció, ¿no? Una gomita un poquito más suave y que aparte tienen un gelificante de almidón. Pues, perfecto, porque, pues, tienen un costo menor. Y hay una aceptación del público, ¿no? Ya ven que, por ejemplo, en la parte de los panditas, sí le han aprovechado mucho y hasta hacen panditas por temporadas, ¿no? Del 14 de febrero y así. Esta es la bibliografía que yo ocupé. Y pues les pregunto, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. Perfecto, pues pasamos a lo siguiente. Voy a dejar de compartir esta. Y bueno, voy a poner de una vez la siguiente parte de las gomas. Teóricamente, espero terminar. Déjenme ver si o la vemos en la siguiente. Es que tenemos una junta mañana tenemos auditoría de CASEI. Yo creo que sí, o mejor la dejo ahí. Sus compañeros del equipo, ¿qué iba a presentar? Lo de materias primas para productos aireados. Era para hoy. ¿Quiénes son? Equipo 4, tengo anotado. ¿Ya estaban listos? Profe, creo que hubo una confusión. Ajá. Y, sí. Me acabo de dar cuenta. Hicimos el de caramelo fortificado, el que nos tocaba para después regresando de vacaciones. Sí. No, les tocaba el de materias primas y era hoy.
¿Exponemos ese? No, no van a exponer. De hecho, les iba a decir que pues lo tenían para hoy, pero les pido que lo veamos la siguiente sesión. Sí, profe. Así que tienen justo el espacio para que ustedes preparen la de materias primas. Sí, la de caramelo fortificado es para regresando, porque esas son las del final del curso, del segundo parcial. Así que no, Carla. No, preparen el artículo de materias primas para productos airados que está en el correo de confitería. O sea, ¿pero lo presentamos ahorita o el No, viernes? no, lo van a presentar la siguiente sesión. Por eso les digo que lo voy a cortar aquí. Yo voy a terminar la parte de gomas y entonces ustedes dan ese artículo para la siguiente sesión. Ah, ok, sí. Gracias, ¿Vale? profe. Ah, ok, sí, ya voy a ver qué equipo le tocó. Sí, eran ustedes. Entonces, bueno, yo les decía que de todas maneras hoy los había puesto para que expusieran, pero no va a ser la siguiente sesión. Y les pido que, por favor, terminemos hoy aquí. Ya no nos falta una parte, la de parte de los defectos, pero voy a entrar un poco a la reunión que tenemos con la subdirección, porque mañana va a haber una auditoría de CASEI. No sé si ustedes están enterados, yo creo que sí han oído, ¿no? Que nos van a auditar para que sigamos nosotros certificados. Bueno, las carreras del poli, las 5 carreras que tenemos en UPIBI están certificadas, acreditadas se le llama. Cuando son una carrera se le llama acreditado. Entonces, esta acreditación que tenemos de las carreras en UPIBI se requiere auditar. Entonces, mañana vamos a estar en auditoría en UPIBI. Les pido que lo dejemos aquí. ¿Sale? Déjenme pasar lista los que me faltaron. A ver, Raúl Ávila, Shareni Ayala, Brenda Ailón, Diana Flores, Mariana García,